partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 12 de octubre del 2021. Hoy vamos a plantear en nuestras entrevistas y paneles organizados por la revista de opinión Democracia tres temas muy importantes que tienen que ver con la parte económica, la reforma presupuestaria que no fuera aprobada del 2021 en la Asamblea Nacional, el tema del debate del porte de armas que volvió a hablar y plantear la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el tema político del que no nos podemos sustraer dado este enfrentamiento que hay entre Ejecutivo y Legislativo y también la necesidad de la depuración en la Asamblea Nacional en donde se ha evidenciado corrupción. Mientras ocurre la depuración, en la Asamblea empezó este lunes la investigación a través de la Comisión de Garantías Constitucionales. No lo hace la comisión respectiva a la Comisión Especial de Fiscalización por disputas políticas contra el Ejecutivo. Ha asumido la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde, hay que decirlo, hay mayoría de Pachacuti y del correísmo. Y uno puede ya entender por dónde van los tiros, lo que se suele decir comúnmente, por dónde van los tiros para esta investigación. Pero quisiera referirme de un hecho que trae el portal digital Cuatro Pelagatos, precisamente sobre la situación política, y que este lunes analizaba y decía: Luis Fernando Torres conspira sin ambajes. Y dice que el ex candidato presidencial del correísmo y Luis Fernando Torres ahora se complementan, mientras Andrés Arauz pide a la Asamblea que destituya al presidente Lasso. Torres hace oficio de cronometrador y anuncia en un tuit que para el gobierno ha comenzado la cuenta regresiva. Un respetable exasambleísta, constitucionalista, académico, Luis Fernando Torres, sí sería bueno que explique bien ese tuit que pusiera. El ofensivo discurso presidencial en la gesta libertaria de Guayaquil deja al descubierto la debilidad política. Grave error cuando los adversarios se fortalecen día a día, mientras para el gobierno ha comenzado la cuenta regresiva. Cuando uno habla en un proceso electoral, hay la cuenta regresiva, 120 días, 90 días, proceso de inscripción, de calificación. Cuenta regresiva, ¿cuál va a ser el día cero? ¿Está próximo? Señor ex asambleísta, sí es bueno que le diga al país y esclarezca, como bien recoge el portal digital Cuatro Pelagatos. Lo que sí es verdad, y vamos a hacer una crítica constructiva, es que en el gobierno está fallando la comunicación, y no solo nacional, sino internacional. En el exterior le están ganando terreno. Este lunes veíamos una entrevista del ex candidato presidencial diciendo muchas mentiras a una reconocida estación radial y televisiva alemana, Deutsche Welle, hablando una serie de mentiras, el ex candidato presidencial correísta. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo políticamente para posicionar el trabajo que está haciendo el régimen actual? Aquí hay una falla de comunicación y creo que debiera tomar la iniciativa, no solo reaccionar, sino accionar frente a la serie de mentiras que comienza a regarse ya en el exterior, y para eso son expertos los señores que están perseguidos por la justicia ecuatoriana. Vamos a hablar de inmediato y quiero dar la bienvenida. En el primer panel vamos a hablar sobre la necesidad de la depuración en la Asamblea y las tareas que cumplen
Uno de ellos, la investigación Pandora Papers, que está afincada en la Comisión de Garantías Constitucionales. Para este debate han sido invitados por la revista de Opinión Democracia, en la búsqueda de la verdad de estos hechos, el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, el asambleísta de Izquierda Democrática, Dalton Basigalupo, y un reconocido comunicador como es Lolo Echeverría. Quisiera empezar dando la bienvenida al asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic. ¿Cómo va el proceso de depuración en la asamblea? Porque de alguna manera está dañando la imagen de la asamblea, más allá de las tareas de legislación y fiscalización que le corresponde constitucionalmente, el proceso de depuración de algunos hechos de presuntas irregularidades, incluso uno debiera definirse en los próximos días, como es el caso de la segunda, nada menos que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Bella Jiménez, que ha cometido presuntas irregularidades y que ha seguido votando y actuando en el Consejo de Administración de la legislatura. Asambleísta Darwin Pereira, muy buen día. Buenos días a todos ustedes, a los amigos del panel, muchísimas gracias, buenos días, un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, gracias por la invitación. Efectivamente, ahora mismo estamos en un proceso de, diría yo, depuración, podría ser, ¿no?, de la Asamblea, considerando que han existido denuncias. Yo, en lo que va de nuestro periodo, llevamos ya 3 denuncias presentadas, una ya fue tratada, otra está en este momento en tratamiento, que es el caso de la señora Bella Jiménez. Dicho sea de paso, el caso de ella tiene recomendación de destitución del cargo por parte del Comité de Ética y lo vamos a tratar el día de hoy. Y hay una tercera denuncia contra otro legislador que ahora mismo la Comisión de Ética ya abocó conocimiento y va a iniciar su tratamiento, quien al final de la investigación tendrá que asimismo hacer una recomendación para el Pleno. Finalmente es el Pleno, es decir, los 137 asambleístas, los que deciden acoger o no acoger la decisión que emane la Comisión de Ética. En esa tarea estamos trabajando y en ese contexto, hoy, por ejemplo, resolvemos el caso de la señora Bella Jiménez. ¿Qué otros casos tienen en agenda que permita decir ante el Ecuador que la Asamblea se autodepura? Mire, una de las cosas importantes que hemos señalado es que esta Asamblea no va a haber espíritu de cuerpo para quien cometa errores, y yo diría no solamente errores, sino horrores, porque cualquiera se equivoca, pero ya cuando se equivoca a propósito, con ánimo de favorecerse de algún tema antiético, ilegal, que no va con nuestras funciones, pues obviamente no va a encontrar espíritu de cuerpo en ninguno, al menos de los legisladores de mi bancada, y he visto que esa misma es la mística de muchos otros legisladores. En ese sentido, solo hay esos 3 casos denunciados. Lamentablemente, mucha gente se ha aprovechado de aquello para intentar desprestigiar a la Asamblea, poniendo ahí, tirando lodo con ventilador, como que aquí hubiera un escándalo con muchos legisladores, pero denuncias formales, con pruebas, con hechos, que nosotros podamos por lo menos examinar, solo 3, y de los 3, uno tratado, otro en tratamiento y otro que va a iniciar ya en los próximos días su tratamiento. Bueno, hubo una legisladora, colega suya, que hizo declaraciones malhadadas, hay que decirlo, ante el país, cuando dijo textualmente, si roban, roban bien, que fue suspendida en la Asamblea Nacional en sus actividades. Sí, efectivamente, no, y fue sancionada. Ella fue merecedora de una sanción, considerando la denuncia que le pusieron, porque aquí también tenemos que actuar en base a las pruebas que nos presenten. Y la denuncia establecía o pedía que la suspendamos. Este es un diálogo con el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, a propósito de la depuración en la Asamblea Nacional. También han sido invitados y se sumarán muy pronto el asambleísta de Izquierda Democrática, Dalton Basigalupo, y el comunicador licenciado Lolo Echeverría. En las próximas horas, como decía el asambleísta Darwin Pereira, deberá resolver el caso de Bella Jiménez,
segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que tiene un informe entregado al Pleno de la destitución de Bella Jiménez. Le estábamos escuchando, asambleísta Darwin Pereira, respecto del caso en mención. Ya. Continuamos, por favor. Le estamos escuchando al asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, a propósito de la depuración en la Asamblea Nacional. Gracias. Sí, bueno, le decía que ahora mismo estamos ya depurando todas las actitudes de algunos legisladores cuyos casos se han conocido en dos instancias, la una en la Comisión de Ética y lo otro en el CAL. Siempre va a depender de la infracción cometida. Por ejemplo, cuando se cometen infracciones que son susceptibles de destitución, el caso no lo puede conocer el CAL, el caso de acuerdo a la ley lo tiene que conocer la Comisión de Ética, que es la única que puede recomendar destitución. Mientras que cuando el caso amerita sanción administrativa, esos casos los tiene que conocer obligatoriamente el CAL, no los puede conocer la Comisión de Ética. Por eso han habido aquí hasta ahora dos tratamientos distintos, uno que conoció el CAL y que sancionó administrativamente, y obviamente esa sanción administrativa acarrió una sanción, yo le diría colateral pecuniaria. También hay otro caso que está conocido con la Comisión de Ética y que ahora mismo ya en el caso de la señora Bella Jiménez hay una recomendación de esta comisión de que la señora Bella sea destituida. Bien, luego de la explicación que nos ha dado el asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, quisiera dar la bienvenida a un reconocido comunicador como es el licenciado Lolo Echeverría, para conocer su opinión del primer punto que hemos planteado, la depuración en la Asamblea Nacional en medio de este enfrentamiento que hay ejecutivo-legislativo por otros temas como el proyecto de ley de creación de oportunidades que fuera devuelto por el CAL y también la investigación que empieza esta semana, empezó este lunes en la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso Pandora Papers, que se menciona al presidente Guillermo Lasso en la legislatura ecuatoriana. ¿Cómo lograr una depuración auténtica en la Asamblea? Muy buen día, Lolo Echeverría. Buenos días, Miguel. Un gusto saludar también a Darwin Pereira. Me parece a mí que la depuración completa solo se conseguirá una vez que se consiga la regeneración de los partidos políticos y más todavía de la práctica política, porque todo esto que tenemos en la Asamblea es producto de esas fallas anteriores. Si los partidos políticos nos proponen candidatos que tienen problemas con el Estado, problemas con Contraloría, y problemas en su práctica diaria, entonces en la Asamblea se delatarán esos problemas y esas conductas. Si los partidos políticos escogieran candidatos de entre sus afiliados y militantes y escogieran en base de los mejores, los que mejor práctica democrática interna tienen, y hubiese esta práctica democrática al interior de los partidos, estudios de la realidad nacional dentro del partido, programas de gobierno, etcétera. Entonces no tendríamos ni novatos ni tampoco malas conductas en la Asamblea. De manera que la corrección total se conseguirá una vez que se consigan mejores partidos y mejores candidatos propuestos por esos partidos. Ahora bien, ya tenemos esta Asamblea, esta composición. Lo que corresponde es hacer lo posible. Y lo posible es que por lo menos cuando se pone al descubierto alguna anomalía, la Asamblea tome en cuenta esto para defender la imagen de la Asamblea, la imagen de la democracia. Y esto se consigue simplemente enjuiciando y destituyendo, si es del caso, a los malos elementos que están en la Asamblea, Miguel. Licenciado Lolo Echeverría, sin embargo, ese anhelo que usted plantea, muy justo por cierto,
La regeneración de los partidos políticos no vamos a ver ni mañana ni pasado mañana. Tampoco candidatos con esta situación que se ha encontrado con responsabilidades de la Contraloría General del Estado, con glosas, unas que pueden desvanecerse, otras que han sido confirmadas, incluso unas terceras con indicios de responsabilidad penal. Pero allí están. ¿Cómo se pueden autodepurar en esas condiciones? Mire, si los partidos políticos escogieran candidatos que no van a tener problemas, que no van a ensuciar a la asamblea ni al partido, entonces jamás nos propondrían candidatos que tengan cuentas pendientes con Contraloría, jamás, porque pasarían un mal rato, dañan la imagen y deterioran la política. Pero ya lo han hecho y hasta cierto punto es bueno que haya ocurrido lo que ha ocurrido, que se destapen esas anomalías para que los partidos tengan en cuenta en el futuro que el origen de esto es la designación de los candidatos. Los partidos son los que primero deben filtrar, investigar, que tengan buena conducta, que sean ejemplo los candidatos que nos proponen. Y como le digo, ahora ya no corresponde otra cosa sino investigar, y si no se puede tener la esperanza de que ellos voluntariamente se retiren, porque muchos estarán en la asamblea precisamente para ocultar sus fechorías. De manera que lo que corresponde es que la asamblea investigue con seriedad, con conciencia de que limpiar de malos elementos la asamblea y el partido no le daña a la asamblea ni al partido. Si lo hacen debidamente y con un proceso apropiado, no le daña, sino que le da buena imagen, porque en eso digamos, está el valor de la democracia, en la capacidad de regeneración. De manera que eso es lo único que ahora podemos esperar. Señor asambleísta Darwin Pereira, ¿es posible hacer una investigación profunda, seria, para evitar que lleguen, en el caso de la asamblea, representantes con algún tipo de tacha? Y eso lamentablemente daña la imagen de la Asamblea Nacional. Más allá, el caso de la Contraloría, de quienes han sido señalados con glosas civiles que son penales o administrativas y unas con indicio de responsabilidad penal, pero allí están en la Asamblea Nacional. Incluso el Contralor subrogante no quería entregar la lista, que ya finalmente se conoce quiénes son. Asambleísta Pereira. Sí, me parece que ya estamos con Zoom de nuevo, ¿no es cierto? Sí, está usted al aire. Sí, señor. Sí, gracias. Efectivamente, el tema de las glosas es un tema delicado, pero cabe destacar que no solamente es el tema de la asamblea, el tema de las glosas, ¿no? Este es un tema extremadamente delicado, considerando que si vamos a juzgar por los que tienen glosas, no nos van a quedar alcaldes, no nos van a quedar prefectos, no nos van a quedar ministros, porque si uno empieza a analizar este tema de las glosas, la mayoría de los funcionarios públicos están glosados, ¿sí? Preguntémonos con cuánto está glosado, por ejemplo, el exalcalde Jaime Nebot, con cuánto está glosado un montón de prefectos que ahora mismo están en funciones. Entonces, me parece que también se empieza a satanizar a la asamblea, o a buscar alguna forma de satanizar a la asamblea, y no vemos que este es un tema general que al final del día termina embarrando a toda la clase política del país. Personalmente, y debo aclararlo públicamente para el país, yo no tengo una sola glosa, yo no tengo ningún problema con la Contraloría. Mi vida en ese aspecto ha sido totalmente transparente y no he tenido problemas con la Contraloría. Que eso no está bien. Sin embargo, los requisitos para ser candidato le dicen que a menos que usted tenga sentencia ejecutoriada, usted sigue siendo una persona que goza de la presunción de inocencia. Eso lo dice el artículo 76 de la Constitución y consecuentemente lo peor que podría pasar. Pero sin embargo, este es un país libre y democrático. Sería que mañana se ponga una regla de que nadie tenga glosa para ejercer un cargo público, lo cual va a ser extremadamente difícil porque la glosa no determina una responsabilidad como tal.
La glosa determina de que hay una presunción de que usted cometió alguna cosa. Y la Contraloría le va a seguir la pista hasta que esa glosa pueda ser desvanecida. En la Contraloría hay un sinnúmero de glosas desvanecidas. Unas con justa razón, otras quién sabe. Pero en todo caso, es un tema que, si usted lo quiere juzgar desde el punto de vista ético, obviamente que está mal. Pero sin embargo, mientras no se demuestre que usted en realidad es responsable de esa glosa, que el único que lo puede demostrar es una glosa en firme en la que usted ya tenga que pagar, o una glosa que fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que el tribunal le obligue a pagar, ya estamos hablando de otra cosa. Y obviamente con sentencia ejecutoriada usted no puede ser candidato, no podría acá en la Asamblea, nadie. Sin embargo, ahora mismo el país se ve absorto como la clase política de este país no solamente está glosada, la clase política de este país ha evadido impuestos. La clase política de este país tiene un problema serio de que no tiene la capacidad de diálogo para poder enfrentar los más agobiantes problemas que tiene este país. ¿Cómo es posible que vuelva a subir la gasolina? Y no me digan que son problemas económicos. ¿Cómo es posible que un banco tenga ya 3 días paralizado y no le dé respuesta a sus clientes? Y la superintendencia de bancos no diga nada. Esas son las cosas que también deben llevarnos a la reflexión de que hemos tenido autoridades incapaces de solucionar los más apremiantes problemas de este país. Y esas son las cosas que debemos obligarle a la clase política de este país a que defina si va a trabajar por el país o por sus intereses. Porque si alguien vino a la Asamblea pensando en desvanecerse una glosa en su calidad de asambleísta, obviamente esa persona no merece estar acá en la Asamblea. Si alguien se hizo ministro creyendo que siendo ministro va a tener un poder para que no lo toque nadie, para que no le persigan por su juicio de alimentos, para que no lo persigan por las glosas que también tienen muchos ministros, entonces obviamente estamos ante un escenario sumamente complejo, porque al final del día lo que nosotros queremos, con glosados o no, con deudas o no, es que se pongan de acuerdo para que resuelvan los problemas de este país. Yo no concibo que hasta este momento, por ejemplo, este país no tenga ni Junta de Política Monetaria ni Junta de Política Financiera. Yo no concibo que hasta este momento el país no tenga presupuesto aprobado. Y el Ejecutivo haya exigido un presupuesto. Claro, si me permite, señor asambleísta, a propósito de lo que usted señala, primero, lo de las glosas efectivamente pueden ser desvanecidas. Hay la glosa del informe preliminar, luego se puede desvanecer, pero también hay glosas confirmadas con indicios de responsabilidad penal en donde asambleístas están con casos en la Corte Nacional de Justicia, o sea, en casuística, allí están. Ayer nomás hablábamos aquí en Ecuador Radio el caso de un asambleísta, colega suyo, cuyo caso admitía está en la Corte Nacional de Justicia, es decir, confirmado el indicio de responsabilidad penal. Pero en Radio Exa, en la revista de Opinión Democracia, sin embargo, usted decía, señor asambleísta, que este es un mal general de los políticos, pero eso hay que cambiar. Y le corresponde, en lo que le corresponde a la Asamblea, por ello se habla de la autodepuración. Y en ese sentido vemos que todavía hay una deuda pendiente con el país de la Asamblea Nacional. Sí, el tema pasa, repito, porque, a ver, vamos a ser un poco extremistas. Mañana ponemos en la ley que nadie que esté glosado pueda ser candidato. Vamos a suponer que ponemos eso. Entonces, con eso ya no vamos a tener acá personas con glosa. El tema es que yo voy poniendo eso y me voy volando la presunción de inocencia. Porque aunque la glosa esté confirmada, ¿confirmada por quién? Por la Contraloría. Lo que establece la ley es que si la Contraloría me pone una glosa, yo tengo como alternativa o la Fiscalía, si la responsabilidad es penal, o el Tribunal Contencioso Administrativo, si la responsabilidad es civil, para ir donde ellos y decirles, señores jueces o señores fiscales, la Contraloría no tiene la razón, la tengo yo. Y al final del día son los jueces quienes van a decir, sí, la Contraloría tuvo razón y usted tiene que pagar esa glosa, usted tiene que ir preso por haber incurrido en esta responsabilidad, o es verdad, usted tenía razón, la Contraloría no le hizo caso y por lo tanto usted es inocente. Y eso ha pasado. Muchos casos de estas glosas confirmadas han terminado siendo absueltas por los jueces. Entonces, si yo mañana pongo, vamos a suponer que yo, como no tengo glosas, al final no tengo ningún problema con eso, digo, pues vamos en la ley que los que tienen glosas no puedan ser candidatos. Al siguiente día me caen
con la presunción de inocencia y me dicen, mientras un juez no me diga que pague o que vaya preso, a mí yo no soy culpable. Eso es lo que me van a decir. Entonces, quizás vayamos por lo ético, porque los partidos ya no pongan personas con glosas, pero igual yo pienso que si mañana en unas primarias internas de un partido, claro que muy pocos hacen primarias aquí o hacemos primarias, mi partido sí lo hacemos, le decimos usted no puede inscribirse en las primarias porque tiene glosas, también me ponen una acción de protección y me dicen están violentando mi presunción de inocencia. Por eso yo iba un poco más allá. Si acá vemos que alguien vino y se aprovechó de su condición de asambleísta para decirle al Contralor, bórreme esa glosa, porque si no yo, qué sé yo, lo amenazo, le voy a hacer alguna cosa, obviamente que eso sí está mal y eso sí tendríamos que tener todo el absoluto control en aquello. Pero créanmelo, en estos momentos, el menor problema que tenemos en este país son las glosas. En este momento tenemos problemas más serios, más graves, que el país reclama que nosotros dejemos de estar peleando acá, dejemos de estar tirándole el muerto al presidente, a los ministros, a los alcaldes, qué sé yo, o a los asambleístas, y nos dediquemos a solucionarlos. Porque caso contrario, vamos a seguir debatiendo quién es más malo, pero y mientras que el país se nos cae en pedazos, y obviamente para eso no estamos aquí. Eso es lo que pide el Ecuador, señor asambleísta Darwin Pereira. Como usted ha dicho esta mañana en la revista de Opinión Democracia, hay que tomar decisiones. El tema, usted mencionó, y voy a glosar eso, que no se ha podido designar, no hay autoridades de la Junta de Regulación Económica y Monetaria. Sin embargo, hubo un informe informe jurídico en la Asamblea en donde 2 de los candidatos tenían anuencia para ser nombrados. Y la Asamblea, ustedes no quisieron designar al menos a los 2. Es entendible, si no había informe favorable para el resto, no lo hagan. Pero la Asamblea no quiso nombrar ni a los que recomendaba asesoría jurídica de la Asamblea Nacional. Entonces, ustedes tienen parte de la responsabilidad, señor asambleísta. Para nada, para nada. ¿Por qué no nombraron a los que había el informe? No, es que nunca debimos haber analizado. Bueno, se analizó quizás por un tema de decirle al Ejecutivo, estos sí le van a servir y estos no. Pero déjeme decirle que nosotros negamos esa lista fue concretamente porque el presidente incumplió la ley. Y yo no creo que haya sido el presidente. Me parece que el presidente tiene un equipo jurídico que no le está funcionando, ¿no? Que si fuera el equipo de Darwin Pereira ya estuviera en su casa. Porque lo hacen cometer un error tremendo al no establecer cuál de esos candidatos iba a durar 2 años, cuál iba a durar 3 y cuál iba a durar 4. La Ley de Defensa de la Dolarización, que es la que determinó la conformación de estas juntas de esta manera, establece en una transitoria que la primera lista que mande el presidente tendrá que enviar diciendo para qué periodo va a ir cada uno. Imagínense si nosotros nombrábamos uno sin que se cumpla, sin que podamos decir, lo posesionan el cargo, pero no le puedo decir para cuántos años va. Eso es imposible hacerlo. Eso lo hicimos notar incluso la bancada de Creo, no podemos aprobar la lista. Por eso yo estuve en uno de los debates, antes de ir a la votación del Pleno, que nos reunimos con los jefes de bancada, yo les dije, mal podríamos hacer nosotros ponernos a realizar requisitos si no sabemos para cuánto lo vamos a nombrar a cada uno. Y por ese fue el motivo principal por el que se regresó, no porque cumplían o no cumplían los requisitos, eso era lo de menos en ese momento. Y le dijimos, regresemos la lista. Es más, yo dije, y fue mi recomendación, no califiquemos requisitos de ninguno, para que no se caiga ninguno de la lista. Simplemente regresémoslo porque no ha cumplido lo que establece la ley. Y el equipo jurídico del presidente señaló las cuadras, porque si no nos decía, así cumplieran toditos los requisitos, no podíamos nombrarlos porque no sabíamos para qué tiempo teníamos que nombrarlos. Entonces, esa fue la razón principal y por eso se regresaron las listas. Sin embargo, el presidente ya tenía una visión también de cuáles iban a ser observados y cuáles no iban a ser observados. Ya más bien diría como una ayudita que le dimos ahí. Licenciado Lolo Echeverría, en este ambiente, ¿cómo avanzar? Porque, como ha dicho el asambleísta Darwin Pereira, el tema de las glosas es casi generalizado. Efectivamente, no se puede señalar por una glosa que puede ser desvanecida, pero lo que debiera preocupar, lo que decía el asambleísta Darwin Pereira, si escarbamos, encontramos alcaldes, prefectos, autoridades glosadas, ese no es un buen indicio, al menos en la parte ética, porque deberá, con el principio de inocencia, establecerse, y si van a un juicio,
llegar a la sentencia ejecutoriada, aunque en el Ecuador para llegar a una sentencia podríamos citar el caso de Yamil Maguad, que demoró casi 18 años en un juicio. Esa es la justicia, habría que esperar eso, pero esto de alguna manera no daña la imagen política en el Ecuador. Por supuesto que le daña. Yo estoy de acuerdo con Darwin de que no se puede establecer la prohibición de que sean candidatos quienes tienen glosas. Tampoco es aceptable que se elimine la presunción de inocencia. Y tampoco es aceptable que la Contraloría actúe como un mecanismo político, atormentando o asustando a los funcionarios. Todo eso está mal. Pero todo eso tiene origen en una mala política. Lo que queremos los ciudadanos son partidos que nos garanticen que los candidatos que nos presentan sean buenos ecuatorianos. Por lo menos que paguen los impuestos, por lo menos que no tengan sospechas. O sea, los mejores ecuatorianos al partido le corresponde. Y nosotros deberíamos creer que si el partido nos propone un candidato, aun cuando haya sido glosado, el partido lo podría hacer y nosotros, los ciudadanos, aceptaríamos. Lo que no es aceptable es que se haga de la política un juego de chantajes y un juego de amenazas, porque eso es lo que está pasando ahora. Si se pasan por alto alguna formalidad por incompetencia o simplemente porque no estaba al tanto de las necesidades de los detalles administrativos, no cabe hacer un drama político, poner en parálisis al país por una formalidad, no cabe. Entonces, lo mínimo de la política es que en común resuelvan esas pequeñas cosas y que las discrepancias sean de fondo, sean discrepancias entre políticos que valgan la pena. Mire, cuando se quiere hacer acuerdos de fondo en la política, se pasa por alto cosas incluso que parecen insuperables. España hicieron un acuerdo político después de una guerra civil en la que cayeron 500,000 víctimas. Pero después de ese acuerdo, España tuvo un periodo de democracia que le convirtió en una potencia mundial. Chile también se hizo un acuerdo después de que se mataron entre comunistas y demócratas o liberales. Y le dio a Chile un periodo de paz de 4 presidentes y le convirtió a Chile en el país más próspero de América Latina. Claro, el acuerdo de la concertación. Correcto. Entonces, mire, si los acuerdos son posibles incluso en enemigos que se han matado entre sí, que han estado en guerras, ¿cómo no va a ser posible un acuerdo de gobernabilidad en el Ecuador? Y que estén trampeándose para impedir el gobierno, eso es lo que a los ciudadanos nos escandaliza y nos indigna. Entonces lo que queremos ver es que haya buena voluntad, que sepan y que actúen como si tuvieran valores superiores incluso a los valores del partido, los valores que llamamos del bien común, los bienes de la república, sustentar y sostener la democracia. Esos son valores superiores. Si las autoridades pasan por alto en unos casos y en otros casos actúan como castigo por ser adversario, no por tener una glosa, sino aprovechando por ser adversario, entonces no regeneramos la política. En todo caso, los legisladores son también la autoridad. No cabe, como dice Darwin, legislar que no sean candidatos los que tienen glosas, pero sí cabe que el partido prefiera a los que no tienen glosas. Y también cabe que la Asamblea corrija las leyes, mejore las leyes, para que la Contraloría no convierta las glosas
ni en una espada de Damocles que permanece eternamente encima del exfuncionario, ni tampoco que sea algo que se puede pasar por alto así fácilmente, simplemente por el hecho de que solo es una sospecha, sino que se resuelvan rápidamente, establecer tiempos, establecer condiciones para que se vaya mejorando la política y la práctica política. Eso le corresponde a la Asamblea. Para que la Asamblea pueda hacer la tarea que le corresponde, debe permitir también al Ejecutivo que implemente el plan de gobierno que fue elegido por los ciudadanos. Esas son las condiciones, pero absolutamente mínimas de la democracia, y es lo que esperamos los ciudadanos. Lo que dice Lolo Echeverría es muy pertinente y quisiera abundar en eso, porque España, para lograr el pacto de la Moncloa, tuvo que pasar una guerra civil de 40 años. Chile, con el gobierno dictatorial de el general Augusto Pinochet, incluso sumaría. Para salir de la era Fujimori hubo el acuerdo de unidad y salieron los políticos en el Perú. Pero tienen que pasar estos hechos, Lolo, que nos preocupa, porque quisiera añadir un tema. Acaba de anunciar en Teleamazonas la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que habría un pacto precisamente para oponerse contra el gobierno. Por favor. Y lo que uno puede percibir en este momento es que lo que existe es un entendimiento, un acuerdo de las principales bancadas, de UNES, del Partido Social Cristiano y de Pachacutic, en una coincidencia que es no hacer nada de las propuestas que están contenidas en la línea de la votación del pueblo ecuatoriano al elegir al presidente Guillermo Lasso y su programa de gobierno. Y el diálogo está agotado, ministra, en ese esto pase a otra cosa. El diálogo está agotado en ese sentido, ministra. La negociación, ¿usted siente que ya se ve agotado, como digo, ese recurso al interior de la Asamblea entonces? Liz, yo soy una persona que cree en el diálogo y que va a seguir tratando de que se lleguen a los acuerdos que sean indispensables hasta el último minuto. Pero tengo que estar consciente de la realidad. Y la realidad es que hay un bloqueo total. Ahora, entonces, ante eso, que se apruebe por el Ministerio de la Ley sigue siendo una opción para el Ejecutivo también. Sí, es una opción. Bien, eso decía esta mañana en Teleamazonas la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Le consulto a Lolo Echeverría y luego lo haré a Darwin Pereira. ¿Esto contribuye a la gobernabilidad? Por favor. Miguel, usted preguntaba si es preciso pasar por casos extremos como el de España o Chile, de que se matan entre las partes para llegar a un acuerdo. No es necesario, pero estas pequeñas rencillas que se pueden resolver fácilmente y no se resuelven, se van profundizando y entonces se llega a esos extremos de la guerra civil. Por eso hay que evitar que la política se convierta en un acuerdo o desacuerdo de pequeñas rencillas. Esto es lo que está pasando ahorita. Si es que lo mínimo de la democracia es aceptar la victoria del adversario y esto no se cumple, entonces no tenemos posibilidades de gobernabilidad. La Asamblea Nacional no puede plantearse el impedir que el Ejecutivo cumpla el mandato del pueblo. Hablan a nombre del pueblo, pero en los planteamientos dicen lo contrario. Ahora, tampoco el gobierno puede pasar por alto formalidades y si lo hace, tiene que pedir disculpas a la Asamblea, es decir, reconocer cada poder del Estado, reconocer los límites que tiene. La democracia es la limitación del poder y aceptar el poder y las facultades que tienen los otros poderes. Este equilibrio de poderes solo se puede hacer y cumplir con buena voluntad. Si no hay buena voluntad, el equilibrio es imposible. Entonces, ahí está el problema. No dejemos que pequeñas rencillas se conviertan en problemas de gobernabilidad. Asambleísta Darwin Pereira, escuchamos aquí en la revista de Opinión Democracia lo que decía en Teleamazonas la ministra de Gobierno.
Es evidente y hay que decirlo, están votando juntos en muchos temas, porque la lista podríamos revisar de las votaciones. Pachacuti con el correísmo, que lo persiguió durante 10 años y que condenamos en su oportunidad. Y entonces, en esas condiciones, y el Partido Social Cristiano no va a permitir la gobernabilidad. A ver, yo creo que hay una interpretación equivocada, primero de la señora ministra. Y cada vez que estamos tratando de encontrar un punto medio, que no es la primera vez que esto pasa, un punto medio entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada vez que de una u otra manera nosotros, al menos como Legislativo, bajamos el tono, no contestamos a las provocaciones, la señora nos dinamita. La vez pasada, antes de enviar el proyecto, creando oportunidades, la señora así mismo salió en un programa a amenazarnos que si no hacíamos se iban a la consulta popular. Yo le pregunto, ¿se ha ido a la consulta popular? Si fuéramos nosotros, le estuviéramos exigiendo en este momento que cumpla su palabra a la señora ministra. Una señora que no ha podido solucionar el problema en las cárceles. Una señora que no ha tenido la capacidad de diálogo con la Asamblea Nacional, porque se supone que es la ministra que está encargada de la parte política del Ejecutivo. No ha dialogado con nadie acá en la Asamblea Nacional. No con nosotros. No con Pachacuti. No con el CAL. Con nadie. No ha hecho el más mínimo lobby político en la Asamblea Nacional. Bueno, déjeme decirle, colegas suyos, sí han admitido que no haya resultados, sí, pero que sí han dialogado, sí hay que decirle al país que sí han dialogado, que no ha surtido efectos es otra cosa. Con Pachacuti no ha conversado. Yo respondo por Pachacuti porque soy secretario nacional de Pachacuti. Y con Pachacuti no ha conversado. ¿Sí? Eso se lo digo totalmente claro y sentado aquí. Yo lo puedo responder en cualquier espacio con ella, donde ella quiera, y con el Ejecutivo. Nosotros supuestamente tenemos un acuerdo político en la Asamblea Nacional. Y con los únicos que conversamos al interior de la Asamblea es con el jefe del bloque de Creo. Y ahí es donde yo lamento mucho que muchas veces ni el jefe del bloque o no está autorizado o no tiene la información, ha podido decirnos por lo menos el proyecto va a venir así. O los proyectos de ley que va a enviar el Ejecutivo van a venir de esta manera. Es decir, por lo menos para tener una noción. Y recojo las palabras del estimado Lolo Echeverría. ¿Sí? Deberíamos tratar de llegar a un acuerdo y los acuerdos no pasan por decir, toma esta ley y me la apruebas. O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo. Claro, cuando sí. Lo peor de todo, asambleísta Pereira, es las imposiciones de lado y lado. Ni el Ejecutivo a la Asamblea, ni la Asamblea al Ejecutivo. La Asamblea nos llegó a debatir para negarlo, porque dice la Constitución, aprobar, reformar o negar. El CAL, una instancia administrativa, lo devuelve. Es decir, ni imposición del Ejecutivo, ni imposición del Legislativo, señores, no vamos ni siquiera a debatir. A ver, nosotros hemos aceptado y hemos dado muestras de que estamos dispuestos a dejar, como decía el estimado Lolo, al pasar algunas cosas. Llegó la ley de comunicación y ustedes saben mejor que nadie que llegó incompleta. Si nosotros hubiésemos estado en otro plano, como nos acusan ahora ciertos medios de estar, pues entonces se lo hubiésemos regresado. Y dijimos que pase. ¿Ya? Había un pedido ahí al interior de la Asamblea del jefe de bancada de Creo, dijo, por lo menos ayúdenos que pase a la Comisión de Relaciones Internacionales. Nos parecía un poco raro, que no veíamos un poco lógica, pero dimos paso. Está en la Comisión de Relaciones Internacionales a pedido del Ejecutivo. Luego llegó la ley de educación, que ya tenía problemas, tenía con problemas de inconstitucionalidad, o ya al menos había vicios de inconstitucionalidad. Pero dijimos, en aras del acuerdo, en aras de la gobernabilidad, que pase. Hasta ahí iban 2 proyectos de ley en los que no había habido el más mínimo acercamiento para decir, vean, les voy a mandar este proyecto, pongámonos de acuerdo, si ustedes quieren hagan las aportaciones y déjenlo pasar. No hubo nada de eso. Y nosotros, ¿qué hacemos ahora? Obviamente nuestra obligación es legislar, fiscalizar, revisamos y repito, en aras de la gobernabilidad vamos a pasar. Luego nos manda el proyecto de creación de oportunidades y ese, usted sabe que llegó con una mano el proyecto y con otra combate que nos daban. Si no apruebas esto, te va a ir mal. Si no apruebas esto, te va a ir mal. Y fue la misma señora ministra en la que andaba por ahí en los noticieros acusándonos de que si no lo aprobábamos nos iban a someter a consulta popular. Entonces, hoy veo que nuevamente me parece que a la señora se le van las palabras porque estamos en un momento crucial, un momento en que debemos bajar las tensiones de lado y lado. Yo no digo que la Asamblea esté haciendo bien las cosas, pero el Ejecutivo tampoco las está haciendo. Pues. Y si van a seguir con estas declaraciones,
toda acción en política, usted le va a encontrar una reacción. Le va a encontrar una reacción. La señora está buscando su juicio político de la nada, de por gusto, porque tiene problemas serios en sus manos que no ha podido solucionar. Y entonces, me parece que está ya rayando en lo absurdo, cuando lo que deberíamos hacer, para hablar del caso concreto de la ley de creación de oportunidades, es sentarnos fuera del Ejecutivo, fuera del Legislativo, a conversar, buscar un punto medio, un espacio de diálogo y dialogar. A ver, ¿de qué es la mejor solución? Volviendo a insistir, es la mejor solución dividiendo el proyecto. A lo mejor mandamos lo laboral por un lado, lo tributario por otro lado, porque nadie le quita que pueda hacer eso. Y no tiene nada de malo que lo divida. Absolutamente nada de malo. Pero no hay eso, mire usted. Dicen, como no me la aprueban, toma. Como no me la aprueban, no es así. Yo pienso que el Ejecutivo o baja las tensiones, o lo único que va a encontrar es, se va a estrellar y se va a estrellar y se va a estrellar. Un Ejecutivo que está en serios problemas, porque parece que no mira el caso adentro de los problemas que tienen. Sacaron una ministra de Agricultura porque no dio resultados. Tienen otra ministra de Agricultura que no soluciona nada en el agro. Nada. Tienen el problema de los combustibles que la gente está reclamando. Ya no Pachacuti, ya no la CONAGI, la gente se queja. Esto es increíble, ver las redes sociales, ya no soportan a subir los combustibles. ¿Sí? A nosotros nos reclaman. Ya hemos dicho, nosotros no tenemos nada que ver en el tema de la subida de los combustibles. Y usted tiene ahí el tema de los Pandora Papers ahora mismo, una polémica, acusaciones al presidente de que no ha pagado impuestos. En fin. Yo creo que es hora de que el Ejecutivo baje las tensiones. Ese ataque, esa ráfaga que nos pegó el 9 de octubre, ¿cómo cree que la pueden recibir los asambleístas? O sea, si usted quiere que el otro lado, esa otra persona, de la que obligatoriamente voy a necesitar, se ponga en una situación de decir, bueno, conversemos, lo mínimo que voy a hacer es dejar de golpearlo. Claro, pero si nos van a seguir golpeando, asambleísta Darwin Pereira, lo ideal sería lo que señalaba Lolo Echeverría, llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Pero insisto, esto implica la cesión de parte y parte, porque cuando el gobierno ha hablado de la posibilidad constitucional o de la consulta popular o de la muerte cruzada, ya salen asambleístas de Izquierda Democrática, por ejemplo, ya tienen su candidato, Javier Hervas. O sea, esto es pescar a río revuelto. O sea, eso no le hace bien. Ojalá el diálogo sea el que fructifique, pero sin imposiciones ni revanchas. Vea, el correísmo con quienes ustedes están votando permanentemente quiere la desestabilización. El ex candidato presidencial en el exterior anda diciendo que hay que destituirle al presidente. Eso no contribuye. Ahora, el diálogo que usted invocaba me parece importante, pero hay que decirlo en su contexto. Quiero, para registro histórico, lo que dijera en la revista de Opinión Democracia la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que sí se reunió con una parte del bloque de Pachacutic. Por favor. Yo en varias oportunidades me he reunido con el jefe del bloque de Pachacutic, con una de las asambleístas del bloque de Pachacutic que le acompañó, y para consultar con él cuál es el mecanismo apropiado, respetuosamente, para manejar la relación institucional entre el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, y el bloque de Pachacutic en Asamblea Nacional. Es decir, sí hubo diálogo con el jefe del bloque. Usted decía que no ha dialogado con nadie. No, yo lo que dije es que con el bloque no se ha reunido. Y ese diálogo de la que ella dice, yo lo debo aceptar, sí existió y sí nos lo comunicó el jefe del bloque. La ministra me ha pedido esto, nos hemos reunido para poder allanar el camino a un diálogo. Bueno, y el bloque le contestó. Perdóneme, lo que dijo es que no había dialogado con nadie, lo dijo usted. Pero bueno, lo importante es contribuir a salir. Y lograr un acuerdo, ¿no es cierto? Ojalá, bajando las tensiones, el país quiere que se bajen las tensiones, el país quiere un acuerdo, porque como usted dice, hay angustias por la falta de empleo, y lo que la gente juzga es ni el Ejecutivo ni el Legislativo, en lo que le corresponde, están contribuyendo para la solución. Para completar el tema de la ministra, déjeme decirle, quizás una buena noticia para el país. El bloque, sí, cuando el jefe del bloque nos propone, estoy aquí, nos comenta esta propuesta que había de la ministra, le dijimos que sí, había la predisposición del bloque, y yo creo que lo sigue habiendo. Cuando esto fue ya hace más de un mes que habían estas posibilidades, nunca se concretó, no sé por qué,
pero al menos nosotros como asambleístas, ya hablo de los 25 asambleístas, le autorizamos al jefe de bloque que acepte la conversación con la ministra. Eso no ha habido quizás al interior una oposición a rajatabla, haberle dicho, no, señor jefe de bloque, no queremos saber nada, no. ¿Por qué no se concretó? Ya ahí será un tema de saber si es del Ejecutivo, si es del jefe de bloque, pero al menos desde ahí no hemos tenido otro informe del jefe de bloque respecto de que se ha avanzado y hay fijar una fecha y un espacio para poder reunirnos, por un lado. Por otro lado, yo sí creo que si queremos allanar el camino para poder encontrar un punto medio, debemos dejar de lanzar estas dinamitas, porque esto dinamita el camino. Salir a decir que hay una oposición a rajatabla de parte de estos movimientos y que ahora se han unido para hacer daño al gobierno, no le hace bien al país, no le hace bien que nos ataquen. ¿Por qué? Ayer intentamos votar con el bloque de gobierno para nombrar los candidatos a la Corte Constitucional, que por obligación nos tocaba a la Asamblea nombrar. Y el bloque de gobierno votó en contra de nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos a la Asamblea sin candidatos. Claro, es que ustedes votaron con el correísmo por los candidatos. Ustedes votaron con el correísmo. Porque el gobierno no quiso votar pues con nosotros. Es que no hacían mayoría. Hicimos el intento, no votamos. Mayoría. Yo lo que me refiero es que fuimos y votamos. ¿Y sabe cuántos votos subieron? Solo los de la izquierda y los de nosotros. Entonces, obviamente, claro, no hubo votos. Manda un mensaje fatal, pues no hubo votos. La votación se dio, no es que intentamos. No es que le estoy diciendo que tratamos y a lo mejor se volvería subjetivo decir es que no iban a votar por nosotros. No, la votación se dio, se llamó, la presidenta ordenó la votación. Y el momento que se vota, solo existieron los votos de Izquierda Democrática y Pachacuti. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? De que no quieren trabajar con nosotros. Entonces, obviamente, no podemos dejar a la Asamblea sin estos candidatos. Y por eso nos tocó buscar los votos para que la Asamblea no se quede sin candidatos. Pero mañana, a lo mejor, hoy, por ejemplo, hoy, déjenme decir algo, hay toda la predisposición de nuestro bloque por las ternas que ha enviado el Ejecutivo. Ojalá todos cumplan los requisitos. Anoche tenido una reunión y hemos dicho, hay que votar por esas ternas. Al menos, salvo que hoy alguien nos diga, fulano no cumple los requisitos. Ya hemos revisado el oficio, cumple la ley, cumple las formalidades, vamos al menos como Pachacuti a dar paso. Sí, Lolo Echeverría, lo indudable es que están votando juntos el Pachacuti con correísmo, finalmente, como ocurrió en este caso. ¿Cómo quisiera insistir en el acuerdo de gobernabilidad, evitar estas pequeñas rencillas? Lastimosamente no contribuyen las declaraciones, Lolo, el portal digital Cuatro Pelagatos, muy respetable, informaba ayer, hacía un análisis sobre pone textualmente que Luis Fernando Torres y Andrés Arauz están conspirando sin ambajes contra el presidente Guillermo Lasso. Ayer hubo declaraciones ante Dolce Vele de Andrés Arauz, en donde pedía casi la destitución, con algunas mentiras, porque hay que decirlo, pero están vendiendo eso afuera. Lo mismo Luis Fernando Torres cuando puso que el presidente Lasso ha comenzado la cuenta regresiva. ¿Cómo evitar eso? Que en lugar de que crezca, se baje la confrontación y se encuentre ese acuerdo tan anhelado en el país. Miguel, elevar a la categoría de conspiración un desacuerdo es al menos un desatino. Esto no contribuye para nada, es cierto. Pero también hay que ver que no hay buena voluntad. Y esta falta de buena voluntad es lo que impide que se resuelvan los problemas pequeños y se conviertan en grandes. Mire, si vemos desde el punto de vista del interés colectivo de los ciudadanos, lo que tenemos que decir es que jamás se resolverán los problemas graves del país si las pequeñeces estamos convirtiendo en problemas graves. No puede ser que no se pongan de acuerdo en cosas relativamente sencillas. Vea usted el proyecto de ley. Bueno, es un proyecto de ley que tiene fallas. El CAL tiene la capacidad para calificar el proyecto. Está bien. Pero la Asamblea es la que tiene que tomar las decisiones.
a menos que se estén poniendo pruebas o trampas o no puede ser posible que no se resuelva una cosa tan sencilla. En cualquier país democrático, estas cosas se resuelven internamente. No tiene que hacerse un drama nacional de un problema, de una formalidad. Se resuelven internamente, o se corrigen, o se define exactamente, o se llega a un acuerdo. Pero paralizar el país porque no hay unidad de materia o porque no hay un hilo conductor, es decir, poner pendiente al país colgado de un hilo, no tiene sentido. Entonces, esto es achacable tanto a la Asamblea como al gobierno. Esto es para los ciudadanos deprimente. Pero estas cosas pequeñas se convierten en el gran problema nacional, mientras tanto los verdaderos problemas quedan ocultos. Entonces, para eso, por supuesto que tiene que haber una relación entre legislativo y ejecutivo para ser viable. Y si es que no es viable, entonces vamos directamente a la muerte cruzada. Porque si no es viable el cumplimiento de los programas que eligió el país, si la gobernabilidad no es posible, entonces hay que empezar de nuevo. Pero vea usted cómo los perdedores de la primera vuelta apenas oyeron que alguien mencionó muerte cruzada, aparecieron las narices. Ni estaban en el país, ni aparecían para nada en la gestión política ni del partido. Oyen muerte cruzada, nuevas elecciones y aparecen las narices y con torpeza. No son ni candidatos, nadie les ha elegido para nada todavía. Esto es lo que no deberían aceptar los partidos, Darwin. Bien, quiero agradecer la participación del asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira. Muchas gracias por su participación. Igual a Lolo Echeverría, un reconocido comunicador, para hablar sobre el momento político y ojalá se cumpla un acuerdo de gobernabilidad en el Ecuador. A veces soñar es importante, pero a veces también los sueños se cumplen y confiamos en ese sentido. Muchas gracias a Darwin Pereira, su participación, y a Lolo Echeverría. Muy buen día. Buen día, igualmente. Muy amable. Buenos días. Muy amable. 7:30 en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de preocupación, la situación delincuencial en el Ecuador y el planteamiento que se formulara ya por parte de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, el porte de armas, con todos los riesgos que eso implica. 3 invitados, la docente María Paz Gervis, el penalista y catedrático Pablo Encalada y el catedrático de Flaxo, Fernando Carrión. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan